Con la contingencia del COVID-19, el Estado mexicano ha ejercido su autoridad, logrando así un acuerdo con los medios de comunicación para utilizar horas de transmisión con temas educativos, ya sea por medio de radio o televisión. Pero esta estrategia no me parece un tanto favorable, ya que de acuerdo al Coneval, el 40% de los estudiantes en condiciones de vulnerabilidad no tendrían las mismas oportunidades de aprender. Ahora, educación a través de canales de televisión es un gran reto, ya que los canales del Estado solamente cuentan con el 50% de cobertura en el territorio nacional. Esto quiere decir que no todos los alumnos estarían tomando los mismos contenidos. Y bien, para tener una educación por medio de la televisión, los alumnos deberían de tener una guía para que así el docente fuera dándole seguimiento a lo que ellos van aprendiendo a través de visualizar esos programas. Por otra parte, los planteles educativos no están preparados para una educación a distancia, ya que no se le ha dado una capacitación a la mayor parte de los docentes. Hoy, 27 de abril del año 2020, es importante recalcar la fecha, porque así valoramos el contexto social en donde nos encontramos. Esta es la primera gran epidemia a nivel mundial, que se ha viralizado a través del streaming, es decir, a través de diversos medios de comunicación y de redes sociales. Es por eso que ha perdido un poco su credibilidad. Nos encontramos en un estado de inconformidad, angustia, incertidumbre, ya que se han presentado noticias que no son nada buenas. Dentro del contexto familiar, se han presentado casos de efectos psicológicos, tales como el estrés, la angustia y el insomnio. La pregunta es, ¿hasta cuándo? Vivimos en una sociedad capitalista, en donde el antagonismo social es el protagonista de todos los resultados que nos pasan. Como siempre, los pobres y los más marginados se llevan la peor parte. Es por eso que esto se ha determinado el mayor experimento social de la historia. Nos han obligado a estar en cuarentena, dejando así nuestros trabajos y nuestras actividades de la vida diaria. Se recomienda la distancia social, pero la soledad también es una enfermedad. Se ha demostrado que hay personas que cuando dejan de vincularse con otras sufren estrés y tienen más posibilidades de tener depresión. La soledad es igual de dañina que fumarse 15 cigarrillos al día. En los adultos mayores se ha presentado una desconexión entre objetos y personas. Es por eso que todos debemos tener un plan de actividades para evitar lo que está pasando actualmente. Dejar de visitar círculos cercanos entre personas es lo mismo que dejar de regar una planta. En el aspecto educativo, se dice que los aprendizajes ya no podrán recuperarse. Se estima que si en 2 semanas las actividades no siguen, estas tendrán unas repercusiones negativas en el aprendizaje a largo plazo, sobre todo en alumnos de rezago que necesitan ayuda personalizada. Se dice que no todas las familias tienen un buen acceso a Internet ni a ordenadores. Las plataformas digitales se utilizarán de forma intensiva y en poco tiempo. Es por eso que se dice que los profesores no están capacitados para enseñar a distancia. Quiero dejar clara la situación tan caótica en la que nos ha sumido la pandemia del COVID-19. Económica y políticamente hablando, nos ha venido a demostrar las carencias de nuestro sistema educativo. Debo recalcar que en México la situación de pobreza está limitando a muchos estudiantes de educación básica, ya que no cuentan con las herramientas necesarias para poder estudiar desde casa. El 7.4% de la población viven en pobreza extrema, viviendo con carencias y cubriendo los servicios básicos al día, sin poder acceder a una computadora, un celular o una televisión. Parte de nuestra población no cuenta con un empleo fijo y existen comunidades alejadas en que el internet, la luz eléctrica y la señal telefónico no existe. Lugares en los que es más importante buscar qué comer el día de hoy. Por otro lado, se carece de la responsabilidad de estudiar. Somos una sociedad en la que si no hay un beneficio o una repercusión, no se hace. Al haber distanciamiento físico, la responsabilidad de estudiar es individual, y si en las clases presenciales los alumnos no lo hacen, ¿cómo se pretende que lo harán a distancia? Considerando que no somos autodidactas.
Los planes y programas de estudio presentan problemas de calidad, cobertura y contextualización. Se excluye principalmente a este sector socioeconómico con pobreza, ya que no se les garantiza la educación, aun cuando los principios básicos son que es obligatoria y gratuita. Esta pandemia potencializa principalmente las carencias que tiene nuestro sistema educativo, dejando más vulnerable a los ya de por sí vulnerables. Dentro del aspecto de la salud, estoy en contra ya que doctores y enfermeras se han manifestado por la falta de insumos para atender a pacientes con el COVID-19 y por estas razones algunos médicos han decidido renunciar y esto nos lleva a que el coronavirus se siga expandiendo y por lo tanto nos retrase a volver a nuestras actividades normales. En cuanto a la seguridad, se han presentado agresiones contra el personal médico y de enfermería en los distintos estados del país, en los cuales se encuentran la Ciudad de México, Nuevo León, Guanajuato, Hidalgo y Jalisco, entre otros. Eso significa que habrá menos personal en los hospitales para atender a los nuevos casos que se vayan presentando. Ahora bien, como ya se ha comentado anteriormente, más de 1.000 millones de jóvenes estudiantes han sido afectados gracias al brote de COVID-19, pues muchas escuelas han cerrado. Para ello, nuestras autoridades educativas han implementado diversas estrategias para que siga el aprendizaje desde casa, un aprendizaje virtual, pero no se han puesto a pensar en que ese aprendizaje no llega de la misma manera a aquellas zonas urbanas que a aquellas zonas rurales o marginadas, pues esas zonas o esos poblados pobres se quedan en gran desventaja. Ese derecho de educación lo tenemos todos, cada una y cada uno de nosotros lo tenemos, pero no llega de manera equitativa. Esa equidad educativa es un gran desafío para todos, para las autoridades. Se quedan en gran desventaja por no contar con los servicios tanto de internet, cable televisión y o telefonía. Estos poblados en los cuales tienen que buscar diversas maneras o incluso quedarse solo en casa, porque no les llega el suficiente servicio y no les llega el conocimiento tal cual como una zona urbana. No estoy de acuerdo que solo simplemente este aprendizaje. Es una gran desventaja que tienen los pobres, los que no tienen este recurso. Para una educación de calidad se necesita la reflexión. Se necesita de pensar que hay personas vulnerables ante esto, que no todas las personas les llega igual el conocimiento. Hay que pensar bien qué hay que hacer.